Bueno, buenas noches. Estamos en un nuevo flash de la palabra revelada. Hoy vengo con un tema que intento hacer, no solamente demostrar, sino también hacer pensar. ¿Demostrar qué? Dirán ustedes. Bien, cómo las estrategias del marxismo cultural, ¿no es cierto?, a través de lo que conocemos como la corrección política, están tratando de hacernos creer cosas que son imposibles, ¿no es cierto? Esto es, en la novela 1984 de Orwell, Winston, que es el personaje principal, hay una parte en la película donde él es torturado a más no poder. Quien haya visto esta película sabrá bien de lo que estoy hablando. Él es torturado a más no poder por, digamos, como una especie de jefe de policía de ese estado totalitario de Eurasia, que en la novela se llama así, el estado totalitario, Eurasia, la fusión de Europa con Asia, en donde el líder de la Gestapo intenta obligarlo a Winston, que es el personaje principal de la novela 1984, hacerlo confesar y convencerlo, como una especie de lavado de cerebro, de que 2 más 2 son 5. O sea, que cosas que no pueden ser posibles nunca sean. Yo recuerdo que cuando vi la película, el jefe de la Gestapo, digamos, de ese estado totalitario en donde se desarrollaba la película, él le dice, sabemos, o sea, no niega la realidad de lo que es normal. Eso es lo terrible, ¿no? Dice, sabemos que 2 más 2 son 4, le dice el jefe de la Gestapo a Winston. Pero si el Estado a usted le dice, el Estado, tengan en cuenta esto, ¿no? Porque todas estas políticas justamente también en nuestra vida real se ejecutan a través del Estado. Dice, pero si el Estado a usted le dice que 2 más 2 es 5, y Winston, palabras más, palabras menos, le retruca, dice, no, imposible, 2 más 2 es 4. Y lo torturan y lo siguen torturando, pero si el Estado a usted le dice que 2 más 2 son 5, usted tiene que decir que es 5. Bien, ¿a qué voy con esto? Esa misma lógica perversa es la que se está aplicando a través de la agenda del marxismo cultural y la corrección política a nivel global. Es exactamente la misma. En lógica, amigos, existe una ley que nos dice que dos ideas opuestas entre sí no pueden ambas ser verdad. O sea, esa ley, dentro de la lógica, tiene tres leyes. Yo me voy a concentrar en una, que es esta que le estoy hablando, que es la ley de la no contradicción. Se llama así, ley de la no contradicción. ¿Qué dice la ley de la no contradicción? La ley de la no contradicción dice que dos ideas opuestas entre sí no pueden ambas ser verdad. Por ejemplo, si hay un accidente, esta ley, ojo que esta ley, famosa ley, perdón, no que corté ahí, esta ley de la no contradicción se utiliza en derecho y en los casos para investigar crímenes. Es una ley que no es cualquier ley. Entonces ahora sí paso al ejemplo. Les doy un ejemplo de esta ley de la no contradicción. Si usted está en la calle y ocurre un hecho, usted ve que a una persona, por ejemplo, la balean contra una pared de color negro y hay varios testigos. Y hay un testigo que dice la verdad, dice, no, al muchacho lo balearon contra ese paredón negro. Pero después llaman a otro testigo y dice, no, el paredón no era negro, el paredón era amarillo. Entonces ahí se produce una contradicción entre las dos declaraciones. Y esta ley nos dice que dos ideas o dos visiones o dos testimonios opuestos entre sí no pueden ambos ser verdad. Uno solo es verdad. Después la justicia tendrá que investigar para llegar a la verdad. Y va a llegar a la verdad a través justamente de la aplicación de esta ley que se llama, en lógica, la ley de la no contradicción. Bien,
Otro caso que les puedo dar, otro ejemplo que les puedo dar es, por ejemplo, en el hinduismo se cree que existe la reencarnación y el cristianismo cree que lo que existe es la resurrección, que no es lo mismo que la reencarnación. Una de las dos visiones está equivocada, no pueden ambas ser verdad, porque se contradicen, son opuestos, y los opuestos no pueden ambos ser verdad. Bien, siguiendo con el tema. Con esta estrategia, o sea, con esta estrategia de tratar de hacernos creer imposibles, el marxismo cultural y los grupos que este mismo concentra bajo su paraguas, lo que intentan hacer es crear un cortocircuito mental en las masas, una confusión. ¿Por qué? Porque buscan racionalizar lo irracional, ¿no es cierto? Es también, justamente, bajo el estandarte de la corrección política, en donde organizaciones como el INADI, por ejemplo, en la Argentina, y derechos humanos a nivel internacional, ¿no es cierto?, sutilmente van creando, instalando, ¿no es cierto?, en la sociedad un clima de opresión y persecución ideológica contra los que no se ajusten al pensamiento único que el nuevo orden mundial quiere imponer a nivel global. Por ejemplo, un ejemplo de esto, ¿no?, que les decía, hoy está muy en boga, es parte de la agenda del marxismo cultural, quitar todo vestigio de razón, porque cuando uno va a la razón, ahí es donde pierde todas sus batallas, en los grupos que aglutina el marxismo cultural. Entonces, ¿qué hace el marxismo cultural? Trata de derribar todos los muros de la racionalidad e imponer en su lugar cosas que son imposibles. El 2 más 2 es 5, ¿no es cierto?, que les comentaba al principio de este video. Por ejemplo, el marxismo cultural en la agenda LGTB, ideología de género, la estrategia que utiliza es exacerbar al máximo y poner como una verdad revelada a los sentimientos y a las emociones de las personas, en detrimento de la razón y de la ciencia. Esto lo digo ¿por qué? Porque dentro de esos grupos usted va a ver que todo está basado, por ejemplo, en la ideología de género, todo está basado en la autopercepción. O sea, yo me percibo gato y como me percibo gato, tengo derecho a decir miau o tengo derecho a tomar leche en un plato. O por ejemplo, yo sé que estoy en un cuerpo de hombre, pero me autopercibo mujer. Y como me autopercibo mujer, me voy a vestir de mujer, voy a salir como mujer y voy a hacer todas las cosas que hace una mujer. El problema es que, se dan cuenta, ellos todo le dan énfasis a la autopercepción, al sentimiento, a la emoción. Y un sentimiento y una emoción no son absolutamente confiables, ni científicos, obviamente, eso ya saquémoslo, no es científico. Porque si usted hoy se puede sentir un gato, mañana se puede sentir que es una mujer, pero al otro día o pasado mañana se siente que es un elefante. Entonces es una cosa que es espantosa. Y eso es lo que hace el marxismo cultural. Obsérvelo, usted no me cree a mí. Ellos exacerban el sentimiento y la emoción como el paradigma a tener en cuenta y no a la ciencia y a la razón. Yo me puedo percibir como una mujer, pero a mí las ciencias fácticas y empíricas y observables, por más que yo me sienta mujer, a mí me dicen que yo soy un varón. La biología me dice que soy un varón. Y hoy más profundamente, para ir en la genética, a mí me indica que yo soy un varón. Entonces, no puedo, porque yo me siento, o mis emociones me dicen, o mi autopercepción me dice que me siento un gato, mágicamente me voy a transformar en un gato. Eso es una barbaridad bien bárbara, ¿no es cierto? Bueno, y esta es la agenda que están llevando a cabo, ¿no es cierto?, el nuevo orden mundial, y está preparando ya, ¿no?, todo el terreno para que todos aquellos que disientan con esta visión totalmente equivocada, ¿no?, que no tiene para nada en cuenta las ciencias fácticas, empíricas y observables,
sino que todo se basa en una autopercepción emocional y sentimental. Para que los que no estén de acuerdo con estas agendas y con estos pseudomovimientos que aglutina el marxismo cultural, sean tildados de, bueno, de todas las cosas que uno ya sabe que le dicen, ¿no es cierto? Acá no se tienen, en estos grupos no se tiene en cuenta el argumento ni la razón. Acá todo es una cuestión de sensaciones. Una sensación que puedo tener hoy y mañana ya se me fue y me siento y tengo otra. O sea, tan loco como eso es la agenda, las agendas del marxismo cultural, de la ideología de género, del movimiento LGTB, toda esta estupidez también del lenguaje inclusivo. Bien, la pregunta surge sola, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de diversidad? Porque usted lo va a escuchar que en sus discursos, los movimientos que aglutina el marxismo cultural, por ejemplo, el colectivo LGTB, el trans, el de ideología de género, ellos, la palabra que más utilizan es diversidad y tolerancia. Pero justamente lo que ellos no tienen contra los que le demuestran con argumentos y ciencia que su postura está totalmente errada. Ellos no tienen ninguna de esa diversidad ni tolerancia hacia los que les demuestran con argumentos serios que están equivocados. Lo que no tienen ellos es eso, justamente, tolerancia, y no aceptan diversidad. Entonces, como les decía, la pregunta surge sola, amigos. ¿Qué tipo de diversidad o tolerancia propone el marxismo cultural y el nuevo orden mundial y la corrección política cuando a través, otra vez digo, de la corrección política, presiona a los que no opinan, ni ven, ni quieren el mundo que ellos quieren imponer? ¿Cuál es el parámetro que ellos tienen, ¿no? Caso contrario, ellos te estigmatizan, ¿no es cierto? Te dicen que sos un retrógrado, que sos un intolerante, que sos un homófobo, otra cosa que no existe la homofobia, no existe en ningún diccionario, y la RAE no la tiene como una palabra, no existe la homofobia. Algún día voy a hablar en profundidad y voy a decir por qué no existe la homofobia, que eso es otra palabra inventada por estos movimientos, ¿no? Ellos, si usted no está de acuerdo con lo que ellos dicen, a uno lo estigmatizan y le dicen retrógrado, homófobo, intolerante, discurso de odio. Perdóname que me ría, ¿no? Pero es tan loco todo esto, es tan loco, amigos, es tan loco. Estamos viviendo el mundo al revés, realmente, ¿no es cierto? A través de los grupos pro derecho de las minorías, el nuevo orden mundial está sentando las bases ideológicas totalitarias de lo que será su gobierno mundial. ¿No es cierto? Detrás de todo esto, además, están las logias masónicas que han instalado todo este tipo de guerras silenciosas y guerras psicológicas sobre los que no se ajustan a su visión de pensamiento único, ¿no es cierto? Y que tienen en su raíz espiritual, y siempre hay una raíz espiritual, recuerden que yo les dije ya en otros videos, que todo lo que se manifiesta en nuestro mundo físico, su raíz, su esencia es de espiritual. Y todo lo que declara el nuevo orden mundial, todo lo que se esconde, la raíz espiritual del nuevo orden mundial, a través del marxismo cultural, de la corrección política, consciente o inconscientemente, es hacer guerra, ¿no es cierto?, a todos los principios éticos y morales enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Usted puede leer esto, es profético esto, en el Salmo 2. El salmista tiene una inspiración y en ese salmo, que es profético, digamos, profetiza justamente cómo las naciones hacia el final de los tiempos van a juntarse, a unificarse, que es la tendencia que hoy vemos en el mundo, para desterrar, quitarse el yugo, quitarse las cadenas de todo lo que es ética y moral de Cristo, ¿no es cierto? Los invito a que lean este Salmo 2, porque es algo que hoy se está también en carrera a cumplir, se está cumpliéndose delante de nosotros. Todos los principios éticos y morales cristianos están siendo combatidos por estos movimientos, ¿no? Bueno, no lo voy a hacer más largo.
Nos vemos en un próximo flash y video programa de la palabra revelada. Que tengan una buena semana y hasta pronto.